zombies, yo soy Runa Rubí. Yo soy Feiruza Ramos. Yo soy Misa Abrón. Y juntas somos The Dragonesses. El tema del día de hoy, por si no lo habían notado, serán zombies. Empecemos por definir lo que es un zombie. Y para eso volveremos a preguntarle a nuestra infinita fuente de sabiduría: Internet. Y según la Real Academia de la Zombipedia Española, define a un zombie como la representación de un cadáver que de una u otra manera puede resucitar o volver a la vida. Muchas de las diferentes relaciones que se muestran con uno de ellos es una figura legendaria propia del culto vudú. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. De acuerdo con la creencia, un Hogan, Bokor o hechicero vudú sería capaz mediante un ritual de resucitar un muerto, que quedaría, sin embargo, sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelve la vida. Quien popularizó a los zombies en el cine fue George A. Romero a finales de los años 60 con su película La Noche de los Muertos Vivientes. Y aunque la palabra zombie nunca se menciona durante la película, muchos consideran este film como lo que originó el subgénero de zombies, sirviendo esta como influencia e inspiración para demás películas, videojuegos, cómics, revistas, porno, etc. Cabe destacar que también los zombies han sufrido una evolución. Antes tenían ciertas características físicas y estas han ido transformando durante los años. Al principio los zombies eran lentos, no tenían deformaciones y a veces solo tenían ojeras. Hoy ya pueden correr y unos incluso hasta hablan y piensan. A veces. Y en nuestra gustada sección Desmitificando responderemos a las preguntas de nuestros seguidores. Pepe Le Pew pregunta: ¿qué opinan sobre los juegos y películas actuales contra los de antes sobre el género zombie, survival horror y qué les parecería mejor? Yo creo que los de antes estaban mejor porque... ¡Me está viendo, güey! ¡Me está viendo! ¡Me está viendo! Tyler Johnson pregunta: en un apocalipsis zombie, ¿qué buscarías primero? ¿Refugio, comida, sobrevivientes o armas? Yo creo que primero buscaría armas y comida. Los otros sobrevivientes no me importan. Yo tengo un plan estructurado, de hecho. Primero que nada me haría de una tonelada de latas de conserva, todos los garrafones que pueda conseguir. Pondría concreto en la puerta de la entrada de mi casa y dejaría únicamente la ventana como el único medio de entrada y salida con una escalera. Serías como un gato. Armas. Huesitos pregunta: ¿qué pasó con Juan de los Muertos? Yo opino que aprendió inglés, se fue de ilegal y votó en contra de los nazis. Yo digo que ahora salen plantas contra zombies con su remo y dice Friends. Janet RLS pregunta: ¿qué opinan de la necrofilia? Y dicen que yo soy la rara. Y las recomendaciones de The Dragonesses para zombificarte son: en cuestiones de lectura les recomiendo Guerra Mundial Z. El libro, ojo, no tiene nada que ver con la película. El libro te tiene en todo momento sentado en el borde de tu asiento mientras lees, que incluso yo casi agarraba tazos uno de libro. Pero esa es otra historia. En cuestión de películas, si se quieren doblar de la risa, Zombieland. Es muy buena, es una de mis películas favoritas. Y bueno, también está Shaun of the Dead, que es una película inglesa bastante absurda. De videojuegos les recomiendo Resident Evil del 1 al 3, Nemesis o Nemesis. Y sí, respuesta a tu pregunta, Pepe Le Pew, todas opinamos que los videojuegos viejitos respecto a los zombies son mejores.
Yo les recomiendo en cuanto a cine un clásico que me encanta, es mi película favorita de zombies, El regreso de los muertos vivientes. En cuanto a cómics, Marvel Zombies, buenísima. Y en porno, porque yo sé que les gusta el porno, hashtag porque pelusa, Porn of the Dead y Repenetrator, no se lo pueden perder. Y mis recomendaciones en cuestión de videojuegos, Nazi Zombie Army de Sniper Elite. En cuanto a cómics, Walking Dead, el cómic es excelente, nada que ver con la serie. Lo único bueno de esa serie es Daryl. De ahí en fuera no se parece absolutamente nada al cómic. En anime, High School of the Dead, vaya anime, fanservice y zombies. Fanservice y zombies, güey. Y en cuanto a películas, 28 días después, peliculón. Habla sobre síndrome premenstrual. No olviden darle like y suscríbanse. Todas las recomendaciones están en la descripción aquí abajo. Y el tema de la próxima semana será todo lo que los hombres no entienden de las mujeres. Así es que síguenos en nuestras redes sociales y mándenos sus preguntas y comentarios. Los links se encuentran en la descripción aquí abajo. ¡Hasta la próxima! Y 1, 2, 3, 4. There's a zombie in your life. ¡Corte!